Bien, saludos a todos los que estén por aquí. Egunon, tenemos la oportunidad de traer al canal a un historiador, Ingo Niebel, que da la circunstancia de que nació en Colonia en el año 1965 y además es historiador, con lo cual, aparte de sus experiencias personales, pudo metabolizar a través del conocimiento y del método científico la realidad de la que era partícipe. Queremos darle las gracias y seguramente lo mejor es que se pueda presentar él, añadiendo evidentemente que el último libro es A la caza del Endacari, un libro muy interesante que está disponible y que evidentemente habla de la situación del Endacari Aguirre en el periodo del año 40-41, pero estamos hablando con el autor, así que... Gracias, Juan Carlos, por la invitación y por la posibilidad de hablar contigo y también con tu audiencia. Bueno, como ya has dicho, soy alemán, historiador y periodista. He nacido en Alemania, en Colonia, en 1965. Y bien, sí, también he escrito un libro sobre la fuga del primer Lehendakari del País Vasco, de Euskadi, José Antonio Aguirre Lecube. Y bueno, en este libro trato su fuga por Bélgica, ocupada por Alemania, que luego también esta fuga le lleva hasta Berlín, donde tiene que esconderse unos 5, casi 6 meses, hasta que puede escapar a Suecia junto con su mujer y 2 hijos menores de edad. En el libro analizo no solamente la fuga de él, sino lo comparo también con los casos de Lluís Companys, el presidente catalán, y también con el presidente o expresidente del gobierno de la República, Francisco Largo Caballero, porque tanto Companys como Largo Caballero fueron detenidos por los alemanes en 1940 y en 1942 respectivamente. Bueno, quien habla de fuga también habla de caza. En la parte de la caza también investigo los 2 sistemas policiales, tanto el de la policía de la Alemania nazi como también el del Estado español franquista. Bueno, eso en grandes rasgos lo que he escrito en el libro. Sí, es un libro interesante, pero estaríamos hablando de una Alemania posterior y de un Berlín posterior, porque digamos que cuando naces, hace 20 años que había caído Berlín en aquel elemento de carrera que al final acabó ganando Stalin por digamos la visión que tenía Eisenhower y los líderes occidentales respecto a que Berlín no tenía importancia y que era más importante tratar de asentar lo que podía ser una hipotética resistencia bávara en los Alpes, Berchtesgaden, que también es propaganda, mitología. En Alemania de los años 60 es curioso porque la década de Bad Godesberg es la reconversión del SPD para tratar de hacerse apetecible para poder acceder al poder en la República Federal. Es el momento en el que, bueno, un poco en el año 61 es cuando se construye el muro. En esos años es cuando es curioso porque ahí también entra la infiltración. Había un Markus Wolf y Erich Mielke habían infiltrado a alguien en la Cancillería al lado de Willy Brandt, y también evidentemente un agente de la Stasi es el que ejecuta el asesinato que desencadena al final la creación de la Baader-Meinhof, un dato que se ha conocido hace no mucho, que ese agente que supuestamente lo había hecho por propia voluntad, con la visita del Shah a Alemania. Con lo cual es un cóctel interesante en medio de la Guerra Fría. Pues sí, y bueno, para dar el salto de Aguirre a la actualidad que tú presentas, Aguirre vuelve en 1956 a Berlín, a una ciudad dividida en 4 sectores de ocupación. Cada ejército de ocupación tenía su trozo de Berlín, su sector,
Y claro, ahí estamos en plena Guerra Fría y sí, para ordenar un poco, vamos, quizás mejor cronológicamente avanzando, creo que es importante subrayar que hace poco celebramos el 8-9 de mayo como Día de la Rendición o Liberación de la Alemania nazi, y como consecuencia lo que hicieron los cuatro principales poderes vencedores de la Segunda Guerra Mundial era, por un lado, dar a la Unión Soviética y a Polonia los territorios alemanes del este, que eran Silesia y una parte de Prusia del este, a Polonia, y luego otra parte de Prusia del Este a la Unión Soviética, entre otros territorios que se encontraban en aquellas zonas. Era una especie de recompensa territorial por los daños sufridos en la Segunda Guerra Mundial, una guerra desencadenada por la Alemania nazi. Luego, lo que queda, el resto, que es la Alemania actual, tal y como la vemos hoy en día en Google Maps o en otros mapas, este territorio fue dividido en 4 zonas de ocupación: una norteamericana, británica, francesa y la soviética. El problema surgió cuando en 1949 los 11 estados federales que se habían creado en las zonas de ocupación norteamericana, británica y francesa deciden formar la República Federal de Alemania. Y eso, como he dicho, ocurre en mayo de 1949. En octubre la Unión Soviética responde con la creación de otro estado alemán en su zona de ocupación. Su estado se llamaría la República Demócrata Alemana, RDA, con capital en Berlín Oriental, y bueno, su hermana capitalista era la República Federal de Alemania con capital en Bonn. Importante para entender la Guerra Fría en Alemania es que el primer canciller de la RFA, Konrad Adenauer, un cristiano demócrata, negó la existencia de la RDA como segundo estado alemán, y su política consistía hasta los años 60 un poco más en dar guerra a todos los estados que reconocieron a la RDA como un estado alemán. Con eso la separación de Europa en 2 bloques quedó manifestada en la propia Alemania. Por otro lado, el estado de Adenauer ya manejaba planes para incluso invadir la RDA, es decir, recuperar la unidad territorial y nacional, entre comillas, por métodos de la guerra. Por supuesto, el otro estado respondió. La RDA fue formada por personas que habían sido antes del nazismo ya militantes del Partido Comunista Alemán, y que tuvieron que escaparse de los nazis, o que incluso pasaron casi los 12 años en campos de concentración. Por lo tanto, para ellos la amenaza fascista era algo real, sobre todo teniendo en cuenta que, vamos a decir, la segunda o tercera fila de la jerarquía de la RFA se componía de ex-nazis, de militares que habían ganado sus medallitas con Hitler, etc. Por lo tanto, el espionaje también para ellos era un método de autodefensa, por un lado, pero también una manera ofensiva en el caso de que fuera necesario responder con otros medios a agresiones que se veían. Como bien has dicho, la construcción del muro hasta cierto punto tiene un
efecto que calma la tensión que había entre los dos bloques y entre las dos Alemanias, porque crea cierta seguridad ahí. Esta seguridad tiene un precio, que es el precio de la libertad de movimientos por parte de los ciudadanos de ambos estados, es decir, los ciudadanos de la RDA ya no podían viajar libremente a la parte occidental. Lo dejo aquí porque si no lo mío se convierte en un monólogo. Son cosas interesantes que sucedieron. La propaganda evidentemente era muy importante porque ya en la propia creación de la RDA y de la RCA está una historia con respecto al marco, cómo se podía utilizar, Berlín, hay cosas que, bueno, profundizar sería larguísimo, pero evidentemente alguien que nace en 1965, ¿cómo le explican que nace en un lado, que al otro lado hay otros alemanes y que digamos que después de una primera guerra, el Tratado de Versalles, una supuesta paz, pero con el pacto de Locarno por debajo y llevando cosas a la Unión Soviética que estaba interesada en alguna manera de restañar las heridas que los propios soviéticos habían infligido, derivado del tren blindado que, bueno, llevó a Lenin, y luego acaba por surgir la Segunda Guerra Mundial y puede haber incluso otra guerra que se llama fría. ¿Cómo se explica eso a un infante en los años 60 en Alemania? Buena pregunta. De hecho, lo que para las personas es normal, por lo general no se explica. Es decir, como mi familia no tenía relaciones familiares con gente que vivía en la RDA, para mí desde siempre la RDA era un estado más. Era como Austria, más o menos. Solamente que mis padres solían viajar conmigo y con mi hermanito a Austria para pasar ahí las vacaciones de verano durante alguna época. Pero nunca se les ocurrió viajar a la RDA, aunque era también un país de habla alemana. Es decir, yo creo que hasta venir a Euskal Herria la primera vez en 1975 no di mucha importancia a la RDA. Y de hecho, me acuerdo que en el año 88, 89, principios del 89, aquí en la RFA hubo un debate lanzado por un sector del Partido Socialdemócrata de Alemania si hacía falta una especie de debate y luego también de referéndum para reconocer por fin oficialmente a la RDA como un estado más en Europa. Es decir, para normalizar todas nuestras relaciones. Y yo tengo que admitir que en aquel entonces pensaba, sí, pues la separación es un hecho y lo más importante es dialogar, comunicar, por lo tanto reconocer a la RDA habría sido un paso hacia la distensión de toda la situación. Lo que tú dices, sí, respecto a la tercera guerra mundial, que planeaba como una espada de Damocles encima de nuestras cabezas, pues en los años 80, principios de los 80, aquí había un gran movimiento pacifista y antinuclear, ecologista, que luego dio a nacer al partido Los Verdes, que existe todavía. Bueno, en aquella época y siendo joven, claro, me interesaba por tanto la energía nuclear, porque quería saber por qué había tanta gente movilizando contra esta fuente de energía. Incluso solía haber constantemente batallas campales ante centrales nucleares, etcétera. Y por otro lado, claro, una guerra fría no la vivía como una guerra porque la vida transcurría normalmente, pero claro, siempre estaba presente el peligro de que por un desliz y tal alguien activara el botón
rojo y empezaran a salir o a despegar los misiles. De hecho, una película que de joven me fascinó fue eso, creo que Juegos de Guerra se llama, cuando un joven hacker se mete en un ordenador del Pentágono y causa ahí un gran caos y lleva el mundo al borde de una guerra nuclear. Y o lo que Stanley Kubrick también puso en escena con una famosa película con Peter Sellers, que ahora no me acuerdo cómo es el título en castellano. En alemán es Dr. Seltsam o la vigilante di Bombe Zulim, o Dr. Seltsam o Doctor Strange, creo que es o como me enamoré de la bomba. Normalmente se suele conocer como Teléfono Rojo o Volamos hacia Moscú. Ya, pues eso. Claro, también había ejercicios de Serena cada trimestre en Colonia, en los edificios oficiales, como en mi escuela. En mi instituto pues había una Serena y activaron la Serena, y creo que en alguna ocasión tuvimos que bajar a los sótanos que estaban habilitados teóricamente para servir de refugio y tal, y ya nos dimos cuenta que en el caso de que hubiera una guerra nosotros no estaríamos preparados. Aquellos días de ejercicio de las serenas o pruebas de serenas, pues mi madre se solía poner muy mal porque le venían los recuerdos de la guerra, los bombardeos aéreos que ella había vivido en Colonia. Pero bueno, hasta ahí la guerra era una cosa, pues sí, virtual, que se leía en los libros o en la prensa si había guerra en otros lados del mundo. Sí, eso de la sirena aparece en el año 1960 en una película, ahora 1950, ahora da igual, es La máquina del tiempo de Josh Pal, en el que están los Eloi, los Morlock, una raza, bueno, después de una guerra nuclear la humanidad se ha dividido en dos y hay unos que están arriba y otros que están abajo, y para llamarles, porque digamos que son un poco antropófagos, los que están abajo, para llamarles precisamente usan las sirenas de bombardeo, y ese visitante que utiliza la máquina del tiempo, el código que recuerda es el de los bombarderos aéreos, pero para los Eloi tiene otro significado. Por eso una cosa puede significar varias cosas, depende el espectador que vaya. Precisamente es interesante. Año 88-89, el reconocimiento oficial de la República Democrática Alemana, justo a las puertas de su desaparición. Sí. Lo cual es interesante porque en el acuerdo de Helsinki, que da origen a la comunidad que luego acabará siendo la OSCE, en los pactos de Helsinki se supone que es la congelación de las fronteras, acordado por todos los países de Europa y también por Estados Unidos y por entonces la Unión Soviética. Y se suele decir que había un pacto asociado respeto a los derechos humanos, que ahí fue en parte el germen, aunque es muy idealista decir que los acuerdos de Helsinki de 75 derivaron en la perestroika y luego en la caída. Pero hay teóricos de las relaciones internacionales que esto lo admiten, lo cual es curioso. Pues sí, claro, y para decir la verdad, pues todo lo que viene en verano del 89, es decir, la ola de personas que se fugan de la RDA a Hungría, a Checoslovaquia y de ahí a Austria y luego irán a la RFA, pues fue todo un proceso que sorprendió. Y claro, bueno, esa era la realidad. Creo que todavía no conocemos todo lo que se produjo ahí. Que antes has hablado de los servicios secretos. Sí sabemos que el gobierno alemán desde tiempos de Adenauer tenía planes para desestabilizar a la RDA. Tenía sus agentes ahí, se hacían acciones de sabotaje y incluso pues se contrató a gente para que espiara a la RDA.
etcétera. Es decir, sí hay una trama de inteligencia que no se puede obviar. Por el otro lado, es la situación en la propia RDA que el gobierno obviamente pues no sabía cómo reaccionar a las demandas de la gente, sea en derechos civiles como también en el puro consumo. Es decir, por un lado se permitía que gente de la RFA visitara la RDA, se les obligó creo que a cambiar, no sé si eran 100 marcos federales en 100 marcos de la RDA, que era un abismo económico porque marcos de la RDA no se podían cambiar en la RFA, etcétera. En fin. Sí, ahora mismo no recuerdo los años que fueron Wilhelm Pieck, luego Walter Ulrich y finalmente Erich Honecker, pero digamos que a principios de los años 50, creo recordar, hubo una revuelta, en principio espontánea, en la República Democrática, especialmente en Berlín, hasta el punto de que en el distrito administrativo, en Pankow, estaban incluso quemando documentos porque pensaban que en horas el régimen se iba a colapsar. Para desmitificar la CIA no se enteró de nada. Y a algunos de los agentes que estaban en la estación Berlín de la CIA, luego los enviaron a Vietnam, lo cual hizo las delicias de los survietnamitas que estaban con el Vietcong. Pero bueno, eso ya sería otra derivada, porque evidentemente Alemania fue como un escaparate, un lugar donde se confrontaba, pero las guerras se producían en lugares fuera de Europa, incluso con la presencia de alemanes. Por ejemplo, en la operación Entebbe hay alemanes de la Baader-Meinhof acompañando pero bueno, eso igual es demasiado presuntuoso de mi parte el ponerlo encima de la mesa. No, eso también podemos adaptarlo. Alemania, no solamente Alemania o las dos Alemanias formaban parte de dos bloques ideológicos enfrentados y cada uno también pues formaba parte de la comunidad internacional, por lo tanto estaban involucrados en diferentes conflictos o también luchas. Luego, claro, lo que tú dices, la violencia política ejercida por diferentes grupos de la izquierda alemana también formaba parte pues del conjunto general, y es interesante que la RDA, salvo algunas excepciones, no alimentó, por ejemplo, al grupo Baader-Meinhof o otros grupos de la izquierda que estaban operando en la RFA, que estaban cometiendo aquí acciones, atentados de todo tipo, sino se limitó, por ejemplo, a servir de, entre comillas, santuario para aquellos que querían dejar la lucha armada y buscar una salida, y acogió a varios exmiembros de la fracción del Ejército Rojo, así se llamaba, otra mi fracción, la RAF, y les dio una identidad nueva, y estas personas vivían pues clandestinamente, pero de forma legal, bajo falsa identidad, en la RDA, hasta que se produjo la unificación de los dos estados. Y luego, por el otro lado, hay que decir que, por ejemplo, la Alemania federal también intervino indirectamente en diferentes acciones a nivel global a favor de Estados Unidos en contra de los intereses de la Unión Soviética. Es decir, los norteamericanos, los estadounidenses, tenían su política del rollback, es decir, de dar la vuelta a avances de ideas comunistas, como lo decían ellos, en todo el mundo, y ahí también intervino la RFA en, por ejemplo, Indonesia, apoyando golpes militares, o vamos a Chile, que lo he estudiado más de cerca, ahí hasta el canciller socialdemócrata Willy Brandt no le echó un cable a Salvador Allende cuando Pinochet y los generales se sublevaron contra su gobierno.
Sí, es cierto. Y luego em, Erich Honecker, antes de volver, estuvo en parte, quiero recordar, exiliado en Chile, mm, en aquel Chile, que Sí, volvía a la ahí para democracia. añadir, claro, la RDA luego acogió a muchos chilenos que estaban con Allende y que lograron escapar de la dictadura y les dio una oportunidad pues de rehacer su vida dentro de este estado socialista. Y de ahí se explica por qué luego Chile acogió a Honecker, aparte de que ella tenía viviendo, creo que una hija ahí que se hizo cargo de sus padres. Sí, ahí está la historia de cómo Alemania Federal se integra en la OTAN y en el año 55 se Ujú. crea el Pacto de Varsovia, incluyendo la RDA, y por esos juegos de las relaciones internacionales, hasta los años 73-74 no se integran las dos Alemanias a la vez en el organismo de las Naciones Unidas. Claro, había cierto resquemor y circunstancias derivadas de la posguerra mundial, como por ejemplo el hecho de que la Alemania no participara en los Juegos Olímpicos de Londres del año 48. Ujú. Bueno, en el 48 creo que Alemania todavía no podía participar porque no tenía por lo menos una soberanía parcial. Soberanía parcial se establece a partir del año 42, ¿no? En mayo en la RFA y en octubre del 49 en la RDA. Y a partir de ahí empiezan los problemas. No sé si, no me recuerdo ahora bien, si en los años 50 hubo una vez un intento de formar un equipo conjunto de las dos Sí, Alemanias para en aquellos participar primeros en un... años hubo un combinado binacional Sí, de participación hasta que luego se separaron. exactamente. Es cuando Adenauer impuso su doctrina a Einstein diciendo que la RFA tiene que cortar los contactos con todos los estados que reconozcan a la RDA. Eso fue un, sí, una doctrina en la política exterior alemana que ahí se explica también la tardanza que tú acabas de mencionar, que los dos estados entrasen conjuntamente en la ONU. Sí, Sí, había ya. un derecho de veto, evidentemente, como se conoce en el Consejo de Seguridad, a diferencia de la Sociedad de Naciones, que había por unanimidad y por lo tanto cada miembro del equivalente tenía en la práctica derecho de veto. En este caso, el derecho de veto solamente se aplica a los cinco grandes y Mm, había precisamente un atasco de un montón de países hasta que se pusieran de acuerdo los cinco grandes, mm, y fue precisamente a comienzos de los años 70 cuando hubo esa posibilidad, pero no ya habían mm, pasado muchos años desde el año 49 en el que se formalizan los dos estados. mm. Pues sí, sí, así es. Y luego, claro, en el 73 también hay que tener en cuenta que en la RFA se produce un cambio ya antes con Willy Brandt siendo canciller de Alemania. Con Willy Brandt es la primera vez que creo que un socialdemócrata llega al poder en la RFA. Y la política, la famosa Ostpolitik de Brandt consistía en dejar la tensión, la confrontación creada por Adenauer y los gobiernos de la Unión Demócrata Cristiana por otra política. Um, lo llamaban política del cambio a través del acercamiento. Y es ahí cuando se producen, por ejemplo, los primeros negocios entre la República Federal de Alemania y la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene mucho interés en vender materias primas suyas a la RFA o incluso también entrar en contacto con la industria alemana por diferentes proyectos, pero claro, dice Bonn, dice Abraham, nosotros no podemos entablar relaciones con vosotros a este nivel
si vosotros tenéis prohibido aún al Partido Comunista de Alemania y el KPD, el Partido Comunista de Alemania, estaba prohibido o ilegalizado desde los años 50 y por eso se crea el Partido Comunista Alemán, DKP, que existe hasta hoy en día pero que no tiene mayor importancia en las elecciones. Y sí, a partir de ahí la nueva Ostpolitik pues empieza a cambiar las coordenadas, vamos a decir, la confrontación baja constantemente y abre nuevas posibilidades, y eso también se ve luego a principios de los años 80 cuando la RDA pasa por una grave crisis financiera que está al borde de la bancarrota, y justamente el ministro presidente de Baviera, Franz Josef Strauß, un conservador hasta la médula, una especie de Frage Iribarne a la alemana, pues este Strauß consigue que bancos alemanes den un crédito por 1.000 millones de euros a la RDA. 1.000 millones de euros, perdón, no de euros, de marcos, serían hoy en día 500 millones de euros aproximadamente. Pues con este dinero la RDA se compró algo de tiempo y ante todo liquidez financiera, y a cambio de repente aquí también aparecieron productos de la RDA que antes no conocía. A mí, por ejemplo, me gustaban los libros de matemática y física que venían de la RDA porque me resultaban, no sé, más fáciles de leer que las informaciones que yo tenía aquí siendo estudiante de instituto. Sí, son elementos que bajan a pie de caña lo hecho en la República Democrática Alemana. Es interesante porque has mencionado la ilegalización del Partido Comunista en la RFA, y en la RDA precisamente fue la unificación de lo que era el Partido Socialdemócrata y del KPD, la unificación en el SED, en el partido aparentemente único, pero era un sistema curioso porque formalmente había una elección abierta, pero bueno, con una serie de pequeños partidos, alguno agrario por ahí, en la Cámara Legislativa, pero siempre con una mayoría amplísima y suficiente para, evidentemente, el partido líder y guía de la República Democrática Alemana. Sí, claro, después de la fusión del Partido Comunista con los socialdemócratas, que los socialdemócratas nunca perdonaron al Partido Socialista Unificado de Alemania, el PSUA, que es la traducción castellana de SD. Sí, se creó un partido mayoritario y al mismo tiempo, claro, el juego político táctico consistía en evitar que hubiera una alternativa socialdemócrata al Partido Comunista. Ahí, eso, bueno, también se puede explicar, no sé si justifica, pero explicar sí, con la confrontación que hubo entre el Partido Socialdemócrata de Alemania y el Partido Comunista de Alemania en tiempos de la República de Weimar, es decir, antes de que se entregó el poder a los nazis. Luego, también es interesante ver que en la RDA sí se dejó lugar para una unión demócrata cristiana y también para un partido, ¿cómo se dice? Un Partido Nacional Demócrata de Alemania. Sí, con la CDU oriental se captó pues el electorado burgués, protestante, católico, etcétera, que seguía viviendo en la RDA, y con el otro partido, con el Nacional Democrático, se optaba a captar a ex miembros del partido nazi que por principios ideológicos no podían formar parte del PSUA.
Así se quería evitar que cierto sustrato político se apartara o saliera del control del sistema político llamado RDA. También hay que tener en cuenta que el 8 de mayo de 1945 no significa que de un momento a otro 12 millones de nazis, de afiliados nazis, desaparecieron. Sí, yo he estudiado pues varias biografías y se ve claramente, bueno, el 8 de mayo es una fecha que marca un antes y un después, pero que para mucha gente seguían siendo nazis y feligreses de esta idea. No se desvincularon luego cuando se les puso pues ante la espada y la pared, tanto en el este como en el oeste alemán. Sí cambiaron por lo menos cara afuera, pero no adentro. Sí, en las biografías a veces es fácil para escribirlas poner un punto de cambio, por eso para una parte de la historiografía, pues por ejemplo las ideas de, sobre todo en la época en que había reyes, bodas, bautizos, comuniones, matrimonios, estos eran momentos de cambio para la historia, eran muy jugosos porque eran fáciles a la hora de relatar y por ejemplo, ¿en qué momento se puede poner esa situación respecto a los socialdemócratas y a los comunistas? Por ejemplo, en el año 17, después de que destituyeran a Benzan Holwell, que era el canciller de Alemania, bajo el Kaiser, evidentemente habían adquirido poder el general Ludendorff y el general von Hindenburg, hasta el punto de que parecía que eran los que tomaban las decisiones trascendentes. Evidentemente, en el año 12 es el primer momento en el que hay una mayoría del Partido Socialdemócrata en la Cámara Legislativa, pero bueno, luego, a pesar de lo que habían comprometido los partidos obreros, participaron de la guerra, porque en el 12 habían dicho, aunque haya una guerra burguesa, los obreros no participarán. Bueno, participaron hasta el punto de que, bueno, todo el mundo recibió sus bonos en el Parlamento y todo esto. En el 17 hay una quiebra interna en Alemania del sistema, en el que hay la posibilidad o de que haya un gobierno real de la mayoría, o que directamente quiten la Cancillería y se pongan Ludendorff y Hindenburg como dictadores y ya está. Optan por lo más fácil, poner a otro canciller pantalla y ellos mandar desde la rebotica. Vale, fantástico. Pero ¿qué pasa? Pues en el 18 toman la decisión de, en Kiel, donde estaba la armada, que solamente había tenido dos batallas grandes, la de Doggerbank y la de Jutlandia, lanzarla contra la flota británica en un acto completamente suicida, que no iba a servir para nada. Evidentemente los marineros se rebelaron. Y hay una parte del germen del partido espartaquista, del movimiento que luego acabará por germinar en el Partido Comunista, que todavía no se llamaba así. ¿Y a quién llamaron? Llamaron a los socialdemócratas. Les pusieron en el gobierno, ocúpate tú, que luego dará eso la puñalada por la espalda. Y son historias que evidentemente crean el germen de la desconfianza, de la traición, del odio, y evidentemente eso luego se acaba por trasladar en los años 20, el odio intestino. Casi a veces parecía que la batalla entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista era más importante que la batalla entre ambos con los nazis. Y por eso evidentemente pues luego hay sus derivadas que has comentado, históricas. Pues sí, acabas de decir lo que yo habría dicho si hubiera tenido que explicar la fusión de los dos partidos. Sí, efectivamente también no debemos olvidar que los líderes del movimiento comunista, del Partido Comunista, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fueron asesinados en Berlín cuando el poder ya había pasado más o menos a manos de los socialdemócratas, que en este caso salvaron el Estado en sí, aunque sin el Kaiser, sin el emperador y sin los reyes,
pero vamos a decir los poderes fácticos en la Alemania de la posguerra del 18 mantuvieron sus privilegios. Es decir, lo que hizo el SPD en Alemania fue evitar que hubiera una segunda revolución bolchevique en el centro de Europa, porque esto habría sido la alternativa, copiar el modelo soviético o bolchevique en Leningrado, en Moscú, y trasladarlo al centro de Europa. Y si esto se hubiera hecho, el mundo habría sido diferente, sin duda alguna. Sí. Y como bien dices, ahí el SPD ejerce el papel de factor que ordena, que mantiene el Estado en sus mínimos, es decir, sin monarquía y poniendo cierto coto, aunque tampoco mucho, a la ultraderecha, que luego se convierte en su principal enemigo. Por eso precisamente ahí está el resquemor histórico del papel. Evidentemente a los comunistas les habría encantado una segunda revolución bolchevique, incluso durante un mes la República Soviética de Baviera ahí estuvo como experimento, la Hungría de Belakún también estuvo por ahí rondando, el intento de toma de territorios por parte de la Unión Soviética en la guerra del 20, bueno, terminó en el 20 formalmente, con el milagro del Vístula, con Polonia. Era un germen de intentando hacer no solamente una revolución en un solo país, sino también en otros lugares. Que es curioso porque eso es lo que luego acabarán consiguiendo en el año 45. 45, 46, 47, 48, cuando mantienen en la órbita Checoslovaquia, la República Democrática, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía. Pues sí, eso es. Sí, han aprendido. Bueno, para los soviéticos estaba claro que nadie les quería, como bien dices, las guerras posteriores a 1918, también, por ejemplo, con intervención británica en los años 20, al lado de los zaristas contra el ejército rojo, pues quedaba claro desde un punto de vista geopolítico, geoestratégico, que la Unión Soviética necesitaba un cordón de protección a su alrededor. Además, también la invasión nazi de 1941 mostraba lo que pasa si tienes el enemigo puerta a puerta, es decir, al otro lado de la línea. Por eso pues convenía tener unos estados que hacían de colchón entre eso es curioso. Eso es curioso porque fue vocacional. El colchón se lo volaron vocacionalmente, porque el día 23 de agosto, el día que el Parlamento Europeo ha establecido para la memoria de las víctimas del nazismo y del estalinismo, el 23 de agosto de 1939 se establece el reparto de Polonia por parte de los nazis y de los soviéticos, y durante los 2 años eran muy amigos. Habían tenido un estado colchón entre medios, y fueron tanto nazis como soviéticos los que decidieron que querían compartir pared con pared. Sí, es en un principio es una contradicción. Por lo otro lado, sí hay que tener en cuenta que estaba claro que Alemania iba a atacar a Polonia. Eso era un secreto a voces, y más o menos toda la política exterior alemana, desde 1933 hasta el 39, Hitler la había descrita ya en su libro Mi lucha. Es decir, su programa de política exterior se encuentra en Mi lucha. Lo único que hacía falta era tragarse las 600 páginas de este libro y analizarlo. Y claro, la Unión Soviética, sea también por intereses, vamos a llamarlos
territoriales o imperialistas, pues accede al pacto Ribbentrop-Molotov. Luego, los defensores de la Unión Soviética decían que era una forma de ganar algo de terreno y mantener a los alemanes en una determinada línea en Polonia. Luego, que hay por parte soviética o rusa, pues confluían ideas de la época anterior, cuando Polonia formaba parte del imperio ruso, del zar. No lo dudo. Luego la decisión del Parlamento Europeo la veo escéptico, porque a mi modo de ver, esto comparar Hitler con Stalin, bueno, son dos figuras de la misma época y tal, pero el uso político ideológico que se está haciendo de los dos me parece peligroso, porque tiende a banalizar los crímenes y la criminalidad que encarna el nazismo como una variante del fascismo internacional. Luego, eso no significa que no se debe hablar de crímenes que ha podido cometer Stalin bajo su mandato, pero creo que convendrían separar una cosa de la otra, porque yo tengo la preocupación de que este tipo de comparaciones pues tiende a banalizar a los crímenes que cometió el nacionalsocialismo. Sí, ahora me había acordado que hay una línea, evidentemente la línea del contrafactual, de historia alternativa. Hay un libro que leí, ahora no recuerdo el título, en el que decía como que la República Democrática Alemana no hubiera caído y que seguirá existiendo, aunque el trasfondo también tiene que ver con esas cosas de la energía, de la financiación, de los déficits estructurales. Es una historia interesante. Evidentemente había en los años 80 esos elementos que minaban un Estado que había surgido y existía evidentemente por la diferencia ideológica. Y eso se evidenció en el que un Estado de Alemania Oriental, de la RDA, sin comunismo, pues perdía su razón de ser. Bueno, creo que la RDA, bueno, sin la RDA, por lo menos en lo que trata o lo que tiene que ver con la memoria histórica, sin la RDA, la RFA no habría dado los avances que dio. Es decir, hasta cierto punto hay que entender la RDA como un espejo ideológico político a la RFA. La RDA lanzó en los años 60 una gran campaña denunciando a los nazis que habían llegado a las más altas esferas del Estado. Y para ello sacó una serie de libros, los llamaron los libros marrones, marrón en referencia al uniforme parda de las milicias nazis, las SA. Y tengo aquí varios libros que son un listado de ex jueces nazis que seguían ejerciendo sus funciones, o gente que, militares, policías y políticos que llegan a ocupar hasta ministerios, etcétera. De hecho, estoy escribiendo ahora una biografía sobre un ex oficial de las SS y a él se le hicieron juicio, y era interesante leer la correspondencia del fiscal que instruía su caso aquí en la RFA, y siempre cuando aparecía un nuevo nombre que él no conocía de un posible sospechoso de las SS involucrado en asesinatos, lo primero que hacía era mirar uno de los libros marrones de la RDA a ver si aparecía el nombre. Y eso para mí dice sí, por un lado la RFA sí vivía su ¿cómo decirlo? Su lema de ser el primer estado antifascista en territorio alemán,
Por otro lado, creo que su rigidez ideológica no permitía el debate donde tendría que haber habido debate, una rigidez ideológica que se transmite pues al trabajo político por un lado, pero también económico, social, etcétera. Creo que lo que muestra la RDA y también su colapso, su derrota como experimento socialista, es que no puede haber socialismo sin democracia, y democracia implica debate también con aquellos que no están en tu contra. Por ejemplo, el auge creo que es normal que la juventud, sea de donde sea, se rebele contra lo establecido. Es creo que algo natural, si no habría progreso en nuestra especie humana. Por otro lado, no se puede contestar a esta rebelión innata pues imponiendo doctrinas que o rezas según lo que yo te pongo, según mi credo, o te castigo. Así no se va a ninguna parte. Yo, después de la unificación, he tenido mucho más contacto con gente de la RDA, de diferentes sectores y tal, y ahí sí he visto los problemas que se denunciaban desde Occidente. También lo veía la gente en la parte oriental y habría buscado otras soluciones. Yo creo que cuando el proceso se vino para abajo en el año 89, mucha gente no quería dejar la RDA tal y como se la dejó en 1990, sino reformarla. Y ahí ya entramos de nuevo en el carril que dejamos unos minutos atrás. Había un momento, o en un principio, por ejemplo, las manifestaciones que se celebraban en octubre de 1989 contra el entonces gobierno de la RDA de Honecker. El lema principal era: nosotros somos el pueblo. Y queriendo decir, nosotros tenemos derecho a colaborar en la reforma del Estado, en la reforma de la RDA. Pero luego, un par de semanas o meses después, este lema, nosotros somos el pueblo, se convirtió en nosotros somos un pueblo, ya empujando las movilizaciones hacia la unificación o la unión de las dos Alemanias. Y creo que ahí el entonces canciller de la RFA, Helmut Kohl, tenía el instinto político y quizás también la convicción ideológica de poner en práctica lo que su partido, la CDU, llevaba trayendo desde el año 1949 a realizar la unificación alemana. Y creo que ahí volvemos otra vez al tema de los servicios secretos, que por un lado se quedaron también los alemanes sorprendidos de lo que estaba ocurriendo en el 89, pero y sobre todo cuando se abrió el muro en noviembre del 89, tampoco lo prevían esta decisión, pero que más tarde sí habrán hecho de las suyas para empujar los ánimos hacia una unificación de los dos estados. Sí, precisamente la geopolítica internacional no favoreció la unificación, porque los franceses, ya de Gaulle y evidentemente Mitterrand, tenían la idea de la época de Carlomagno, de las tres Franconias, bueno, de lo que fue Francia, luego la etapa intermedia y luego lo que ha acabado siendo Alemania. Bueno, primero el Sacro Imperio Germánico. Tenían miedo a la reunificación, a una Alemania que volviera a ser central, eso Francia, y también el Reino Unido, Margaret Thatcher, como también la habría tenido Churchill, evidentemente tenía esa circunstancia de que preferían dos Alemanias a una.
Pero por el lado soviético, Gorbachev, aunque evidentemente tengo la idea de que Stalin también tenía el principio de que el glacis de seguridad en Oriente, en Europa Oriental, es antieconómico, pero necesario para la Unión Soviética. Pero ya sabía que era antieconómico y que era un lastre para las perspectivas de la propia Unión Soviética. Pero Gorbachev pensó que era un buen momento para dejar libre a la Alemania Oriental, lo cual es curioso porque también dicen que la caída de Ceausescu tiene que ver todo con los servicios de inteligencia, pero eso solamente serviría para apuntalar que los servicios de inteligencia, como comentas, tienen su papel, tienen su importancia y su rol dentro de las relaciones. Evidentemente los que citamos, Markus Wolf, Erich Mielke, son personas importantes a través de la Stasi en la política dentro y fuera de la República Democrática Alemana. ¿Era posible que la República no cayera? ¿Que el muro no cayera? Evidentemente todos sabemos la historia de Gunther Schabowski allí frente a un periodista italiano en el que le dicen, bueno, a mí me han dicho que vamos a abrir la oportunidad del turismo, porque evidentemente todo el mundo sabe que desde agosto del 89 hay un gobierno de solidaridad en Polonia, con lo cual hay algo en medio entre la Unión Soviética y de la República Democrática. Evidentemente está la puerta abierta a través de hacia Austria para que los alemanes orientales, por lo tanto era un poco más difícil la impermeabilización de la frontera. Por lo tanto había circunstancias que habrían podido abrir la frontera, pero una noche pasó aquello con el periodista italiano y dijo, se abre ahora. ¿Cuándo? Inmediatamente. Y la gente fue al muro y se cayó. ¿Pero podía no haber caído? Bueno, es una pregunta hipotética, ¿no? Y siempre es difícil contestar a lo hipotético. Yo creo que hay que ver, creo que hay que ir, no sé, algún tiempo atrás. Llega Gorbachev y empieza con perestroika y glasnost y cambio de actitud hacia Occidente, etcétera, etcétera. Pero es justamente el gobierno de la RDA, es decir, Honecker, Mielke y otros, que dicen no a ello. Es decir, si ellos hubieran entendido de alguna manera con Gorbachev, quizás la reforma podría haber sido posible, pero para ello tendrían que haber iniciado una reforma en su estado. Luego, las informaciones sobre descontento social por la situación económica, etcétera, todas estas informaciones la Stasi, el Ministerio de Seguridad del Estado, lo tenía. Es decir, lo tenían todo completamente controlado, incluso tenían controlado o controladas a las personas que mantenían contactos con la CIA, con el BND, etcétera. Pasaron las informaciones arriba y ahí no se procesaron las informaciones o no hicieron caso o no se sacaron las conclusiones correspondientes. Luego, cuando llega el momento, cuando la Unión Soviética, por los problemas económicos que sufre, decide, bueno, ahora la RDA, ya les hemos dicho varias veces, lo que tienen que hacer no lo hacen, pues dejan correr el asunto. Tal vez la RDA se habría mantenido si hubiera habido otro gobierno y otra comunicación entre ejecutivo y pueblo, pero esto no se hizo. Tal vez tampoco se podía hacer. Quizá lo que no se hizo fue lo que en teoría algunos creían que debía hacerse, porque he recordado a comienzos de los años 50 la posible caída de la República, pero luego en el año 56 pasa en Budapest, luego en Praga en el año 68, las revueltas de solidaridad en el año 81, que pudieron haber implicado también una invasión del Pacto de Varsovia por parte de Dansk en primer lugar, pero Cracovia, Varsovia, otros lugares, y evidentemente en la primavera del año 89 sucede lo de Tiananmen.
y supongo que podían haber ejercido presión militar, pero decidieron no hacerlo. Bueno, eso es otra porque, claro, la solución china, como se llamaba aquí, estaba sobre la mesa, es decir, sacar los tanques, Sí. sacar... Haber laminado las manifestaciones en Leipzig, haberlas laminado como en Tiananmen. Sí, pero eso no era posible ya porque para ello necesitas cierta convicción, es decir, sacar los tanques contra tu gente, porque la diferencia con la revuelta popular el 17 de junio en 1951 era diferente porque ahí fueron los tanques rusos los que salieron, o tanques soviéticos los que aplastaron las manifestaciones y reponían el orden soviético, el orden público ahí y tal. Quizás aquella revuelta sí despertó el fantasma en Mielke, Honecker y otros de que los fascistas podrían volver. No es que fuese así, tampoco quiero tachar de fascistas a la gente que tenía razón para protestar contra las malas condiciones laborales, sociales de aquella época, pero la gente a veces pues funciona según sus miedos y toma decisiones que quizás con menos emoción y más razón no habría tomado. Luego, tú dices que Francia e Inglaterra se opusieron a la unificación. Respecto a Inglaterra y respecto a Margaret Thatcher, te doy toda la razón. Los documentos que ahora son desclasificados muestran este rechazo de Thatcher, diciendo no, otra vez un cuarto Reich, cometer otra vez un error que habíamos cometido en 1918 y tal, pues no. Pero interesante me parece cómo cambia la actitud de François Mitterrand. Claro, los alemanes nunca han tenido que jugar la carta del derecho a la autodeterminación para realizar la unificación. Sin embargo, en la ley fundamental, que es nuestra Constitución, en la versión del año 1949, decía que los alemanes decidirán en el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación su unificación. Bien, el derecho a la autodeterminación se convierte en un punto que aparece en las conversaciones y negociaciones entre Kohl y Mitterrand. Llega el momento cuando Mitterrand dice que los alemanes tienen el derecho a autodeterminar su futuro y si quieren formar un estado conjunto, pues que lo pueden hacer. Y lo que él dice luego lo ratifica también la Asamblea Nacional Francesa. Luego, Kohl no tiene que celebrar un referéndum en los dos Alemanias para que, o un referéndum total para todos los alemanes, para que deciden si quieren formar un gobierno o no. Esto luego se organiza de otra forma. Se organiza primero en introducir el marco federal como moneda en la RDA. Eso ocurre en marzo de 1990. Y luego el Parlamento de la RDA pide formalmente la adhesión de la RDA al territorio judicial de la RFA. Y con eso se consume la unificación, que de hecho no es una unificación, sino la adhesión de un estado a otro estado. Esto es posible porque anteriormente los dos estados han acordado, por ejemplo, con Polonia y también con la Unión Soviética, que la futura frontera oriental pasa por los ríos Oder y Vístula. Es decir, que Alemania no va a reclamar los territorios cedidos o perdidos después de la Segunda Guerra Mundial a Polonia y
a la Unión Soviética, que es el punto clave. Por lo otro lado, tranquilizan a sus socios occidentales, promoviendo la integración de Alemania en la Unión Europea y hasta cierto punto someterla, entre comillas, a una moneda única. Es decir, el euro también es un producto de la unificación de los dos estados alemanes. Y por lo tanto, claro, de esta forma Alemania queda integrada en la Unión Europea y también en la OTAN. Lo que la alternativa habría sido una Alemania neutral. En su día Stalin propuso una Alemania neutral entre los dos bloques para que sirviera de colchón y tal, pero los occidentales no lo querían porque ya pensaban, estos van a ir otra vez a su bola y harán de los suyos. Es mejor tener Alemania controlada, dividida y controlada. Pues la neutralidad no se realiza tampoco en el 89-90, sino se integra Alemania en la Unión Europea y en la OTAN. Creo que esos son los puntos que hay que tener en cuenta, que luego por eso pienso que sí, la RDA no sé cuándo tendría que haberse reformada, pero el hecho está en que no se reformó y punto. Y eso desencadena una serie de consecuencias que llevan a la apertura del muro y luego a la unificación. Sí, es interesante. No se produjo la neutralidad de Alemania, en parte porque la Unión Soviética en el año 89-90 ya no tiene fuerza prácticamente ni para sostenerse a sí misma. Se suele decir, cuando implosiona un imperio, le molesta a alguien. Hombre, evidentemente a los que están por fuera no, pero a los que viven dentro, los que les cae el edificio encima, entonces a eso sí les puede preocupar, y bastante. La fuerza, la importancia de la capacidad de movilizarse, de estructurar no solamente un discurso, sino también una organización. Cuando la Unión Soviética desplega esos SS, los misiles nucleares en la Alemania Oriental, que fueron los primeros, porque precisamente la memoria y la percepción es importante. Y luego los Estados Unidos responden con la instalación de los Pershing en la Alemania Federal. Ahí dijeron, cachilimochilis, ¿no? Pensábamos que los occidentales eran unos pobres pusilánimes que no hacían nada y que no iban a responder, y respondieron y pusieron los Pershing. Y ahí se articuló un movimiento pacifista precisamente para establecer una línea respecto a que los occidentales eran los belicosos, los que trataban de llevar la guerra otra vez y todas estas cosas. Y ahí está el proceso de ser capaces de estructurar movimientos y de estructurar ideologías y de ser capaces de responder a realidades que se ponen encima de la mesa. Pero precisamente en los años 89-90 ya la Unión Soviética no es capaz de proteger a nadie, y mucho menos a la RDA, y quizá esa protección era importante cara a la propia definición y posible reforma interna, siempre que hubiera alguien que arropara desde fuera. Igual no era posible sin participación externa. Ya, habría que estudiar ahora las biografías de la élite de la RDA, es decir, la élite ejecutiva, y hasta qué punto se formaron en la Unión Soviética. Creo que todos pasaron por Moscú, donde recibieron sus instrucciones y tal, y hasta qué punto, pues bueno, se les no sé, eran buenos en repetir las doctrinas de Marx, Engels y Lenin, pero luego un poco flexibles a la hora de ver los cambios que se producen en la sociedad. Lo he visto aquí mucho en Alemania. Está, no sé,
pensar en doctrinas y sobreponer anteponer la doctrina al factor humano y a los cambios que se producen. Aquí la mentalidad también en la RFA es siempre, aquí funciona todo con el plan A y plan B no hay porque plan A ha de funcionar. Y yo, por ejemplo, por mis tiempos en América Latina he aprendido plan A, con el plan A fijo los objetivos que quiero conseguir, pero ahí nunca me ha funcionado plan A. Para llegar a mi objetivo he tenido que recurrir a plan B, plan C, plan D, etcétera. Es decir, mostrar una flexibilidad. Por lo otro lado, tomamos como ejemplo a Cuba, un estado socialista como la RDA, que incluso ha vivido y está viviendo por el bloqueo estadounidense una situación mucho más grave en lo económico, ha podido mantenerse. Creo que estos serían los dos ejemplos a seguir. Quizás en la mentalidad cubana también entra la necesidad de tener que adaptarse a retos como puede suponer una catástrofe natural que vemos con en la fase de los huracanes, etcétera, aparte de todos los demás males que han de aguantar ahí. Yo creo que esto en la RDA no ha pasado. Ahí, a mi modo de ver, había unas estructuras claras, no se podían cuestionar las estructuras sin convertirse en enemigo del Estado y recibir algún castigo o una represión, etcétera. Es interesante la referencia a Cuba porque, por un lado, Cuba vive el periodo especial en los años 90, pero luego se agarra a Venezuela a partir del año 98-99 con la victoria de Hugo Rafael Chávez Frías. Es interesante porque introduce un elemento como es el Comecon, en el que Cuba participaba. Evidentemente era un espacio en los años 50, 60, 70, 80 en el que había tres modelos. En Europa había tres modelos de gestión mancomunada socioeconómica. Una estaba el modelo EFTA, que era el modelo británico de libre cambio sin aplicación política. Luego estaba el marco de la Comunidad Europea, un marco de integración política y de estructura federal, más o menos, con, digamos, federal en el horizonte, algún día. Y todavía estamos en el tránsito a algún día. Un poco como también tenía el CAME, esa idea de algún día llegaremos al socialismo, está ahí al fondo, como iluminación, como el sol que irradia los rayos hacia los buenos hombres. Bueno, pues en esos tres modelos, los dos de los lados fracasaron. Y quedó el marco de la Unión Europea. Pues sí, creo que hablando de plan, creo que el otro problema de la RDA era que no se preveía un cambio tal y como se ha producido. Tal vez estaban preparados por un ataque militar, para eso tenían grandes contingentes del Ejército Rojo en la RDA, pero pensar que un cambio se produce desde dentro y no precisamente por actos contrarrevolucionarios, etcétera, sino por un amplio movimiento, no sé si era amplio o no, pero lo suficientemente amplio como para hacer a miles y miles de personas de abandonar el país por la ruta que hemos dicho antes, Checoslovaquia, Hungría, Austria, etcétera. Y claro, tampoco, y siempre se dependía, por lo menos en la forma de pensar y de actuar, del gran hermano en Moscú. Algo que los cubanos, luego a partir del año 90 vivían de manera más dura con el periodo especial, que de repente el gran hermano desaparece y ahí están
colgados, que o sobreviven o se entregan a Estados Unidos y tal, y hay la salida. Pero claro, esta forma de, no sé, de dependencia ideológica y política creo que caracteriza a la RDA especialmente, y su caída y su desaparición. Lo cual es interesante porque igual actualmente, bueno, lo he visto en algunas encuestas, hay una nostalgia de aquel periodo, una nostalgia del muro, una nostalgia de la RDA, de la RFA, aquella división en las dos Alemanias. No, creo que esta nostalgia sí se vivió quizás hace 10 años. A ver, estamos en 10, 15 años, sí hubo cierto auge. Pero también hay que ver por qué este auge. Por un lado, quizás también de una juventud un poco rebelde que buscaba pues provocar a generaciones anteriores, quizás también idealizando a la RDA. Luego, por el otro lado, el gran fallo de la fusión de los dos estados ha sido que fue un acto unilateral. Es decir, con la adhesión legal de la RDA al territorio de la RFA, asumió de día a noche pues todas las reglas, todas las leyes, todos los códigos, sea penal, civil, etcétera, de la RFA. Por lo tanto, no hubo un intercambio, una unión entre iguales habría supuesto unas negociaciones, y creo que, por ejemplo, en materia social, la RFA habría mejorado socialmente si hubiera aceptado o incluido ciertos aspectos respecto al trabajo de la mujer, protección de la mujer en el trabajo, igualdad, etcétera. Algo que no se hizo porque no interesa al sistema capitalista. Y el capitalismo duro y crudo campó a sus anchas en los primeros 10-20 años después de la unificación. Por el otro lado, ya la generación de las personas que tuvieron su fase activa en la RDA se está acabando. Es decir, esta generación está muriendo poco a poco, y los grandes de primera fila pues ya no están activos, son ancianos los que viven todavía. Y hoy en día un modelo izquierdista tipo RDA o reformado no tiene lugar. Todas aquellas personas que, por ejemplo, tuvieron alto el estandarte de la RDA como protesta hacia el sistema de la RFA, muchos de ellos han encontrado su partido de protesta en la alternativa para Alemania, y es decir, en la ultraderecha, y que es otro fenómeno que habría que investigar. Y por ejemplo, el partido socialista Die Linke, la izquierda en castellano, así se llama, Die Linke, está en crisis porque también en la RDA, donde tenía sus feudos electorales, está bajando radicalmente, perdiendo con votos a la AfD, ultranacionalista, derechista, neofascista, etcétera. Y eso tendría que dar a pensar a ver qué socialismo del siglo XXI necesitamos hoy en día en Alemania. Sí, son las derivadas de la unificación lo que estás comentando y está encima de la mesa. Evidentemente, Alemania es un país distinto actualmente, pero evidentemente está nutrido de temores del pasado. Esto se puede ver políticamente, económicamente, militarmente, y por lo tanto, evidentemente, el pasado tiene
su presencia Mm. en el momento actual y evidentemente también hacia el futuro. Por eso es interesante hacer una revisión de aquellos momentos como hemos podido hacer pues contigo. Pues sí, sí, tienes razón. Suelo decir que para comprender el presente hace falta conocer el pasado, porque el pasado nos explica por qué el presente es como es. Y el conocimiento del pasado y el presente nos permite diseñar un futuro mejor. Bien, creo que podemos dejarlo aquí y agradeciendo a todos los que hayan llegado hasta este momento y que si quieren dejen un comentario. Agradecerte a ti por haber participado. Gracias por la invitación.